Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL, Pluto de Sirius, basados en el libro. Era por ese beso, que no era como ningún otro. Metavi cambió todo simplemente, cambiando el toque de usar solo los labios a agregar la lengua. Era como si todos mis sentidos fueran estimulados. Y sí, las imágenes de la mujer menuda estaban inundando mi mente. Me imaginé su expresión facial cuando tenía los ojos vendados. Aunque no podía verla, cuando nos besamos estaba ella sonriendo. Cuando nos besamos, ella fruncía el ceño porque no sabía qué hacer. Cuando nos besamos, parecía curiosa de por qué no se sentía como antes cuando besaba a Obeaun, mi gemela menor. Caray, eran todas mis imaginaciones, solo imágenes en mi cabeza, no había verdad en ellos. Bajé a beber agua porque tenía sed, no sabía qué hacer, así que estaba mirando mi feed de Facebook en mi teléfono, en caso de que me diera sueño, pero todo el mundo ya estaba dormido a esa hora, así que no habían muchas actualizaciones, qué aburrido. Ahora que lo pensaba, si no sabía nada interesante en mi línea de tiempo, podía consultar la línea de tiempo de Aobeaum. Cuando se me ocurrió esa idea, corrí escaleras arriba y agarré el teléfono de mi gemela menor, en el que antes no tenía ningún interés en husmear. El teléfono se podía desbloquear fácilmente porque me parecía a mi gemela. De repente, una coincidencia surgió en mí, lo que me hizo detenerme un poco. En realidad, no debería hacer algo como esto, pero pretendía ser mi gemela menor. Si sabía más sobre su vida, podía hacerlo mejor. Supuse, mientras aún no lo supiera, no era culpable de nada. Tan pronto como tomé la decisión de hacer algo malo, sonó el teléfono que tenía en la mano. El pánico me hizo sobresaltarme y saltar, abrazándome las rodillas en la cama. Cuando escuché el timbre por primera vez, sentí como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Sin embargo, cuando me controlé, lentamente eché un vistazo a quien llama, el teléfono de Aobeaum. Metavi. Cuando vi quién estaba en la línea, me apresuré a levantar el teléfono con el corazón acelerado. Hola, ¿aún no estás dormida? Ya es muy tarde. El tono nasal de la pequeña era sorprendentemente animado, como un cielo brillante, que era el polo opuesto del cielo oscuro afuera en ese momento. Tenía tanta curiosidad que tuve que preguntarle de nuevo. ¿Y por qué no estás dormida todavía a estas horas de la noche? Es lo mismo para mí, no importa la hora que sea, siempre estoy rodeada de oscuridad. Tengo problemas para dormir esta noche. Respondí a la pregunta inicial de Metavi porque no quería que se detuviera en su ceguera. Me sorprende que hayas llamado. ¿No puedes dormir porque estás pensando en mí? Tan arrogante. ¿Por qué estaría pensando en ti? Le sonreí al teléfono. ¿No puedes dormir porque piensas en mí? ¡Qué arrogante! Ambas nos quedamos en silencio. Lo que había pasado ese día se repitió en mi cabeza una y otra vez. Hizo que mi corazón palpitara en el momento equivocado. Era un momento de soledad. Ah, es muy solitario. Mai, ¿eh? Realmente te extraño. Confesé francamente y me froté la cara. Pensé que Metavi se burlaría de mí, pero ella respondió con el mismo tono de voz. Yo también te extraño, así que nos extrañamos. Puse mi mano sobre mi pecho izquierdo. Me dolía el corazón. Extrañar a alguien es muy doloroso. Nunca antes había sido así. Nos vemos todos los días. ¿Por qué todavía nos extrañamos? Creo que es físico. ¿Cómo es eso? Tenemos un deseo. Estaba asombrada por la franqueza de Metavi, pero no estaba exagerando ni le estaba diciendo que no hablara así. Me quedé en silencio mientras pensaba en cómo debía responder. Siempre giras la conversación hacia ese tema. Te extraño. Sería bueno si pudieras venir a pasar la noche conmigo esta noche. ¿Puedes venir? La voz que pidió ternura me ablandó.
Era como un adolescente con las hormonas al límite cuyo novio, del que estaba perdidamente enamorada, le ha dicho que quiere verla ahora. Es muy tarde, no puedo ir. Mi corazón se aceleró. Sentí que estaba jadeando cuando dije eso. En mi cabeza me imaginé a Metavi en ropa de dormir, una camisa blanca holgada sin nada debajo, sin nada más para cubrir su cuerpo. Entonces repetí detrás de ella sin pensar en burlarme de ella. Era solo porque no se me ocurrió nada que decir en ese momento. Estaba aturdida, escuchando la voz al otro lado de la línea. Hagamos algo para reducir nuestras tensiones. ¿Cómo qué? Metavi hizo una pausa, como si estuviera pensando. Ansiosamente quería escuchar lo que ella sugeriría. "Mm, ¿Algo por videollamada?". De repente se hizo el silencio entre nosotras. Metavi pareció estar esperando a ver cómo reaccionaría yo a su sugerencia, mientras yo todavía no podía decidirme. Si colgaba sería como perder, pero si no lo hacía tenía que seguir su juego.